a dar inicio a esta rueda de prensa que ha sido convocada por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Esta rueda de prensa está con un servidor, el compañero Eduardo Bobadilla Zarza, secretario de Trabajo. Está nuestro compañero Pablo Rodríguez Álvarez, secretario de Economía y Estadística. Queremos señalar que el pasado martes tuvimos una asamblea general extraordinaria en el Zócalo de la Ciudad de México, con una presencia ya registrada de más de 22,000 compañeros trabajadores, jubilados y nuestras propias familias. Los acuerdos de esta asamblea fueron que no nos vamos a levantar de la plancha del Zócalo hasta que sean satisfechas nuestras demandas, y vamos a acudir a Gobernación a entregar un documento de los acuerdos de nuestra asamblea. Se plantea que el diálogo con Gobernación sea un diálogo público. Las demandas centrales es la reinstalación de todos los trabajadores que no han aceptado su renuncia voluntaria a su derecho al trabajo en el sector eléctrico. La segunda demanda es la libertad de nuestros presos políticos. La tercera demanda es la toma de nota de los 26 miembros del Comité Central y Comisiones Autónomas y la devolución de nuestras cuotas sindicales confiscadas por el gobierno federal. Hacemos un llamado a los tres poderes de la Unión para que en este diálogo público que vamos a solicitar haya la voluntad política para resolver este conflicto de fondo, el cual ya no tiene razón de ser. También señalamos que hoy la plancha del Zócalo en nuestro plantón está desde el día 3 de marzo, ha sido hostigado de manera permanente, tanto por distintos medios de comunicación como los panistas en la asamblea, y el día de hoy a las 5 de la mañana la presencia de 5 tanquetas circulando alrededor de la plancha del Zócalo. Señalamos y responsabilizamos al gobierno federal en caso de una desocupación violenta contra de los trabajadores. Señalamos que también la Policía Federal Preventiva hace unos días empezó a hacer rondines. Y también señalamos que ha habido una presencia masiva ya de gente del Estado Mayor Presidencial en el Palacio de Gobierno, Palacio Nacional, perdón. Sigo dejándolo muy claro porque el sindicato ha presentado propuestas. Están 3 o 4 alternativas de solución. La primera es que el Poder Judicial resuelva la sustitución patronal. La materia del trabajo subsiste. Dice la ley que mientras subsista la materia del trabajo, se prorroga la relación laboral. La otra propuesta es que desde el Congreso de la Unión se pueda crear un nuevo organismo público descentralizado que atienda la zona central del país. La tercera propuesta en el ámbito político desde el Ejecutivo, la reposición de Luz y Fuerza del centro de liquidación, y con eso es suficiente para poder regresar a trabajar. También señalamos que hemos dado parte y hemos solicitado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos medidas cautelares con todos los trabajadores que estamos en el Zócalo ante la posible represión que pueda sufrir nuestro movimiento. Ya casi 22 meses de resistencia porque se respete la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país. Eso es parte de lo que queremos comentar con ustedes. Por otro lado, señalar que de las actividades próximas a desarrollarse, tenemos ya una presencia mayor de compañeros en el Zócalo de la ciudad.
Estamos recibiendo la solidaridad de distintas organizaciones todos los días. El día sábado llevaremos a cabo el Congreso Nacional para la constitución de la Organización Política Nacional. Esto inicia a partir de las 9 de la mañana. Es el registro de los delegados aquí en el sindicato, el 98. A las 10 es el acto inaugural de este Congreso. A las 11 de la mañana se van a instalar 4 mesas de trabajo para discutir los principios, el programa, estatutos, el plan de acción. Y a las 17 horas se integra nuevamente la plenaria para votar los documentos que se van a discutir en las mesas. Tenemos un cambio para el día domingo. Se había anunciado que la clausura de este Congreso iba a ser en el Palacio de los Deportes. Se cambia estratégicamente y va a ser en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo 28 a partir de las 12 horas. Lo que queremos hacer es que sea un evento abierto, dar a conocer a la sociedad de los resultados de este Congreso y sobre todo un mensaje muy claro que se constituye una organización política de los trabajadores y del pueblo para hacer frente a esta política privatizadora, intervencionista, esta política facciosa del gobierno federal. También de las actividades que se han acordado, ante la falta de resultados del sistema de administración y enajenación de bienes, de los derechos y conquistas de los trabajadores, en este caso jubilados, el grupo de jubilados acordó que el próximo día, lunes 29, harán un mitin masivo en las oficinas del sistema de administración y enajenación de bienes a partir de las 10 de la mañana para exigir respuesta a cada uno de los planteamientos que se han hecho puntuales. El pago de compensación por antigüedad y seguro sindical de compañeros trabajadores que fallecieron, el pago a sus deudos, el pago a los deudos de compañeros jubilados que han fallecido y a la fecha no les han pagado. El tema de compañeros que estaban a punto ya de jubilarse en trámites de jubilación, que han pasado casi 2 años y no se ha dado respuesta por parte del SAE. Entre algunas otras demandas que está haciendo el sindicato. Será el día lunes a las 10 de la mañana en las oficinas del SAE. Por otro lado, señalar que en la convocatoria que hemos hecho los mexicanos indignados se ha logrado ya un acuerdo con distintas organizaciones como la Unión Nacional de Trabajadores, el Frente Sindical Mexicano, organizaciones campesinas que se integran en el pacto clasista por la defensa de la soberanía alimentaria, soberanía energética y los derechos de los trabajadores y del pueblo, para que de manera conjunta establezcamos un plan de actividades el 1 de septiembre. En el Zócalo, a partir de las 9 de la mañana, se va a registrar a todas las organizaciones que van a participar. Habrá una coordinación de organizaciones, movimientos y acampados. A las 10 de la mañana habrá un acto cívico de inauguración de esta jornada. Terminando este acto cívico, habrá una apertura de una tribuna abierta. Esa tribuna abierta va a permanecer todo el día para que todos los movimientos y referentes nacionales puedan hacer su denuncia pública de su problemática, que en muchos casos son organizaciones que tienen problemas con el gobierno federal, otros tienen problemas con gobiernos locales o municipales. Todos están convocados a esta jornada de los mexicanos indignados. Una vez que se arranque la tribuna pública, se van a integrar distintas mesas para analizar
los 5 años del gobierno de Felipe Calderón y los 10 años del panismo al frente de la Administración Pública Federal. Habrá actividades culturales. Las mesas componen estos temas. El primer tema es crisis y política económica. El segundo tema, seguridad nacional, paz y derechos humanos. El tercer tema, derechos sociales, entre los que se incluyen los derechos laborales, los derechos de los indígenas, de los derechos agrarios, ambientales, de género, etc. El otro tema es política y democracia. Y el último tema, educación y cultura. Y en todas estas mesas, el eje central será la soberanía nacional. Una vez que concluyan el análisis de estas mesas, de estos temas, esperaremos el arribo de la marcha que está programada a las 4 de la tarde. Inicia la marcha del Congreso de la Unión en San Lázaro para llegar al Zócalo, y en el Zócalo, además del pronunciamiento de este pacto, este movimiento clasista, va a haber un pronunciamiento de todas las organizaciones que integramos este movimiento clasista. También se van a dar los pronunciamientos del análisis de cada uno de los temas en las mesas del cuadrante. Lo importante es que el pueblo de México se entere de todo el retraso económico y social, de todas las mentiras de este régimen y sobre todo hacia dónde apunta con sus reformas estructurales que quieren aprobar en el próximo periodo ordinario de sesiones. Con esto termino. Para si hay alguna pregunta de ustedes. Está en este momento nuestro secretario del Exterior, Luis Humberto Montes de Oca Luna, en Managua, Nicaragua, en el encuentro sindical Nuestra América. Se va a presentar allá un análisis del conflicto y de lo que está viviendo nuestro país, para que de este encuentro sindical Nuestra América podamos alcanzar un pronunciamiento de solidaridad. Tiene que estar muy pendiente las organizaciones internacionales del posible uso de la Fuerza Armada y Militar para desalojarnos del Zócalo de la Ciudad de México. Muchas gracias. Marcelo Ebrard ha dicho que han sostenido reuniones con ustedes de cara a solucionar el conflicto, o al menos negociar una retirada de la plancha del Zócalo, de lo que se ha mencionado. ¿Qué es lo que se ha discutido en estas mesas? Bueno, sí se ha reunido con Marcelo, ¿qué es lo que han discutido? ¿A dónde han llegado? Por un lado, y en otra, que justamente si esperan que el ejército, que la policía desaloje violentamente a los que están instalados en el plancha del Zócalo previo al 15 de septiembre. Sí, señalar que con el jefe de gobierno de la Ciudad de México hemos presentado nuestras demandas. Él envió un documento a la Secretaría de Gobernación. El documento, además de hacer un análisis político del conflicto, señala básicamente que la estrategia del gobierno por extinguir al sindicato ya fracasó. Hoy hay una resistencia civil de más de 16,000 trabajadores que no hemos aceptado nuestra renuncia al trabajo, y señalan que esto se puede solucionar regresando a su trabajo porque la materia del trabajo subsiste. Señala que también se pueden abrir formas de organización y de trabajo a partir del tema de crear una empresa de telecomunicaciones, utilizarla con la fibra óptica. También él señala el tema de la generación de electricidad a través del biogás en los rellenos sanitarios que están en la periferia del Distrito Federal. Entonces, plantea alternativas de solución y además de también cuantificarse cuál sería el costo de la reinstalación de todos los trabajadores. En este momento el costo asciende a no más de 2,000 millones de pesos por año. Y hay que señalarlo porque esta empresa factura más de 55,000 millones de pesos. O sea que el problema ya no es económico, el problema ya es político. Y bueno,
ello nosotros denunciamos y responsabilizamos al gobierno de Felipe Calderón en caso de que haya una desocupación violenta del Zócalo de la Ciudad de México. Nos estamos manifestando con el derecho que tenemos como ciudadanos para hacer que se respete la ley y el Estado de Derecho en nuestro país. ¿Ya tienen alguna fecha de reunión con Gobernación? Y el documento que dices que van a entregar, ¿cuándo lo entregan? Y básicamente, ¿qué están demandando? El documento lo vamos a entregar hoy mismo, por la tarde. Lo vamos a ingresar de manera ordinaria, donde señalamos cuáles han sido los acuerdos de nuestra asamblea. Aquí queremos señalar a todos ustedes que el máximo órgano de aprobación y de discusión es la Asamblea General, que está permanente, y que esta asamblea se va a reanudar en el Zócalo de la Ciudad de México al momento que haya una propuesta del gobierno. Todas las propuestas que haga Gobernación es mi obligación llevarlas a la Asamblea General Extraordinaria para que las discuta, las rechace o las apruebe en su caso. ¿Cuáles son las demandas? Queremos un diálogo público de cara a la nación, porque los argumentos del Ejecutivo de extinguir a nuestra empresa Luz y Fuerza del Centro pues han sido argumentos políticos que a los 22 meses de este ilegal decreto, una de las razones dijo que era para que bajaran las tarifas eléctricas. No han bajado. Dijo que era para mejorar la calidad de suministro de energía eléctrica. Tampoco ha mejorado. Y dijo también que con esto la nación se iba a ahorrar mucho dinero. Y hoy vemos el endeudamiento principalmente de los estados y el endeudamiento federal. Entonces, ¿de dónde está el ahorro que dijo que iba a haber? ¿Y a dónde están los empleos que dijo que se iban a crear con esta decisión de extinguir a un organismo público descentralizado? Todos los argumentos del Ejecutivo a 22 meses son argumentos que no tienen una base sustentable de cara a la nación. Eso es lo que queremos, de cara a la nación haya un diálogo con el Ejecutivo. Ya vimos que estrenaron los diálogos ciudadanos a través de la televisión. Pues sí queremos que nos traten a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Somos ciudadanos. También queremos de cara a la nación ese disco. ¿Qué otra demanda plantean en el documento? La reinstalación de todos los trabajadores que no hemos aceptado nuestra renuncia al derecho al trabajo. La libertad de nuestros presos políticos. Hay un preso político, Miguel Márquez Ríos, tiene 10 meses en el penal de Puebla. Lo acusan de privar ilegalmente de la libertad a policías federales. Lo acusan de ir en contra de la riqueza nacional. Lo acusan de resistencia a particulares. Y policías que lo acusan ya renunciaron a la FFP. La perito de la PGR ya renunció. Entonces, ¿cómo van a continuar las audiencias? Cada mes programan audiencias y las suspenden porque no acuden los que lo denuncian, que en este caso son los policías. También queremos la toma de nota. Cada semana estamos preguntando de la toma de nota. La respuesta de la Dirección de Registro de Asociaciones es que las tiene el expediente Álvaro Castro y que se va a resolver en la negociación en Gobernación. Eso no puede ser. Ya cumplimos con toda la formalidad que establece el estatuto, ya ingresamos los documentos, la Corte resuelve en una jurisprudencia donde dice que no tiene facultades la Dirección de Registro de Asociaciones para negar la toma de nota a un sindicato. La devolución de nuestras cuotas sindicales confiscadas por el gobierno. Esas son nuestras demandas. Digamos, de esas 4 demandas, ¿cuál es la que va a responder el sindicato de Gobernación? El año pasado estaban teniendo unas demandas y se dio la primera demanda y no, hoy se tendrá que resolver un acuerdo más del regreso a nuestro trabajo. Tenemos 22 meses que nos echaron a la calle con las Fuerzas Armadas. 22 meses que hemos dejado de percibir nuestro salario, que es el único patrimonio de nuestras familias.
22 meses boletinados ante las dependencias públicas para que no acepten a ningún trabajador agremiado al sindicato. Son 22 meses acosados por el Estado, una campaña de criminal de linchamiento contra los trabajadores. Entonces, la primera demanda, que no nos vamos a mover, es la recuperación de nuestra fuente de trabajo. No podemos permitir que sigan privatizando el sector eléctrico, que las compañías contratistas que florecen por todos lados, que no tienen la pericia, incluso se están matando, están abusando del servicio, están robándose el cobre. Y cuando tenemos mano de obra calificada, no se nos permite entonces regresar a nuestro trabajo al sector eléctrico. Esa es la principal demanda. Buenos días, secretario. Martín, en este diálogo que está proponiendo la Secretaría de Gobernación, ¿estarán presentes los diputados? No estamos planteando que sea un diálogo público. No depende del Ejecutivo. Nosotros decimos que deben estar los tres poderes de la Unión: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En sus manos de ellos está resolver el conflicto de fondo. Martín, ¿ya van a dar algún plazo o entran en el público pasaron su evaluación anterior respuesta en una semana? Hace un mes también se acordaron minutos. Bueno, por eso tenemos esa experiencia, y a partir de esa experiencia que tenemos, el gobierno no cumple ninguno de los planteamientos firmados por ellos mismos. Entonces ahora la Asamblea mandata a la dirección del sindicato sea el diálogo, pero las demandas son muy claras y cualquier propuesta que haga el gobierno la llevaremos a discusión a nuestra Asamblea, que se instaló ya de manera permanente en el Zócalo de la Ciudad de México. Mientras la Asamblea del Zócalo de la Ciudad de México no discuta propuestas, no autorice levantar el plantón, no levantamos el plantón. Es un plantón pacífico, civil. Tenemos 5 meses, no les había preocupado al gobierno levantarlo. Y hoy, ante el argumento de que la plancha del Zócalo es de todos, el argumento de que hay que festejar las fiestas patrias, lo decimos categóricamente: los panistas, ¿qué van a festejar? Están entregando el petróleo a los extranjeros, están entregando el sector eléctrico a las transnacionales, están pisoteando los derechos de los trabajadores establecidos en la Constitución. No hay recursos para la educación pública, los recursos naturales hoy los tiene la mayoría. Vemos las minas, cómo las están explotando los extranjeros, y fueron los triunfos de la Revolución Mexicana. ¿Qué van a festejar los panistas? El regreso del porfiriato, el regreso armado y militar para cuidar a las instituciones lejos de cuidar a los ciudadanos. Entonces los panistas han utilizado la moral como perorata todo el tiempo. Hace rato usted mencionó que estaban ya teniendo el apoyo de más organizaciones sindicales. ¿Esto quiere decir que se van a sumar más trabajadores a la plancha del Zócalo? O sea, aparte de la gente que está ahorita, esperamos que vayan a instalarse nuevos trabajadores. Sí, se va a instalar los compañeros de mineros, los movimientos democráticos de la clase trabajadora del país. Ellos ayer discutieron por la tarde y vamos a esperar cuáles fueron sus acuerdos. Uno de los acuerdos que iban a discutir era de las acciones, traer una caravana desde Cananea. Esto es una huelga emblemática de más de 4 años, una muestra igual de la violación autoritaria de la Constitución y la ley en materia laboral. Se van a sumar el Zócalo, Cananea, Sombrerete y Tasco. Los de Mexicana de Aviación incluso están convocando a una serie de actividades también. Se van a sumar movimientos sociales, campesinos. Hay un movimiento campesino en Hidalgo que no le han puesto énfasis los medios, pero es la concesión de 12 plantas a Carlos Slim por parte de la Conagua y del gobierno del Estado de México para procesar
el agua residual, privatizarles el agua para el riego agrícola y el cambio de sus títulos para poderlos transferir, esto es privatizar el ejido. También se van a sumar la Confederación Nacional Campesina, trae una propuesta de que se considere la alimentación como un derecho humano de los mexicanos. Movimientos como Guerrero, Chiapas, Oaxaca y el norte del país para exigir que se legisle en el Congreso una iniciativa de ley que cree la tarifa social, que regulen el tema de las tarifas, donde el Congreso de la Unión sea quien fije el costo de la electricidad. Es increíble que el Congreso fija el costo del barril de petróleo y no pueda fijar el costo del kilowatt hora, y entonces permita a la CFE un abuso indiscriminado sobre este servicio público para la sociedad. Pues habrá una iniciativa de ley que se va a dar a conocer el día 1 de septiembre en la Plaza de la Constitución, y a pedirle a un grupo de diputados que la hagan suya y la presenten para que se legisle. Hizo un escándalo el tema de la tarifa eléctrica. Hay gente que está detenida por protestar por los altos cobros excesivos de la CFE. Eso no puede ser, es un servicio público. Hay un margen de reserva del 47% de capacidad instalada en el país. Es para que el costo de la electricidad estuviera baratísimo. Es al revés. Hay demasiada infraestructura, demasiada capacidad instalada, hay menos demanda por la crisis financiera y el costo del kilowatt hora se ha duplicado. En algunos casos, porque en algunos otros, 500, 600, hasta 1000% el costo de la electricidad. Todos estos movimientos van a sumarse también los jóvenes que no ingresaron a la educación pública, van a sumarse los transportistas que están molestos por el octavo gasolinazo lo que va del año, van a subirse las amas de casa que están inconformes por los costos de la canasta básica, van a subirse movimientos como los que quieren paz con justicia y dignidad. Estamos haciendo la convocatoria muy amplia a todos los sectores del país, que queremos que cambien las condiciones en México. No esperemos lo que está sucediendo en Chile, por ejemplo. Hay una huelga nacional y vemos cómo los militares golpeando a los jóvenes, que lo único que buscan es educación pública para los jóvenes. Ya vemos el reflejo y está llegando por todos lados. Pues antes de que eso pase, una revuelta, en base al diálogo que resuelva los problemas emblemáticos ocasionados por este régimen de Felipe Calderón. ¿Sí consideras tú que es inminente el desarrollo violento del Zócalo y qué medidas, dijéramos, de seguridad están estableciendo ustedes para la gente que se está quedando allí? ¿Tienen ustedes que hacer no sé, alguna forma de que comuniquen que esto está pasando, o algunas guardias, no sé, si están preparándose para esta situación? Ha habido hostigamiento. Yo por la mañana, la presencia de 5 tanquetas a las 5 de la mañana circulando el Zócalo es intimidar a los trabajadores del sindicato. Ya solicitamos medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si lo pretende hacer Calderón, que pague Calderón los costos políticos del desalojo. Porque no nos van a callar y tampoco vamos a dejar que siga este uso autoritario de la fuerza, pisoteando las garantías individuales de los mexicanos. Tenemos ya guardias. Tenemos un grupo de compañeros de seguridad del SME, tenemos ya un grupo de compañeros del Comité Central también, de manera permanente las 24 horas del día. Tenemos sistema de comunicación para reportar de inmediato a los medios en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya fueron los visitadores de derechos humanos a revisar y a sacar los testimonios.
De las tanquetas ya tenemos la filmación, que las vamos a hacer llegar en el transcurso del día a los medios. Se van a integrar también de parte del expediente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por eso hacemos un llamado a la sociedad en su conjunto para que estén muy pendientes en las próximas horas a partir de la cerrazón de este gobierno, de la incapacidad de querer resolver el conflicto que ellos mismos generaron, que es el despido arbitrario de 44,000 trabajadores.